esta vitamina K debe ser posteriormente reducida, como lo podemos ver acá en esta parte inferior, y como la warfarina inhibe esa reducción de la vitamina K. De esa manera no hay disponible vitamina K reducida, no hay carboxilación, no hay gamma carboxilación del ácido glutámico, de ese precursor de la protrombina, y no puede sintetizarse los factores vitamino K dependientes. Entonces vamos a hablar de la warfarina. Es un cumadínico descubierto bastantes años, en la década de los 50, luego utilizadas en la década de los 70, y cómo este medicamento paulatinamente pues se ha consolidado como uno de los medicamentos principales para el tratamiento de la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. Miremos cómo ya en las guías recientes de el CHES de este año nos dicen que iniciar a dosis de 10 miligramos el primer día y continuar con 5 miligramos al día. Mantener más o menos entre 3 a 4 días con heparina al paciente. Siempre debe iniciarse al principio con heparina o heparina de bajo peso molecular por el efecto procoagulante de la warfarina al inhibir el factor o los factores anticoagulantes proteína C y proteína S. Entonces, de esa manera, cuando ya el paciente tiene INR entre 2 y 3, podemos suspender la heparina. La duración de la terapia con warfarina: primer episodio, tanto de tromboembolismo pulmonar como trombosis venosa profunda sin factores de riesgo, 3 meses. Si el paciente mantiene factores de riesgo, 6 meses, y un segundo episodio indefinido. Adicionalmente, si el paciente tiene una neoplasia activa, el paciente debe ser tratado con anticoagulación, pero la warfarina no sirve para el paciente con neoplasia, con cáncer. Es necesario utilizar cualquier heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulante. Mantener INR de 2 a 3 es un medicamento que está en el plan obligatorio de salud. Algunas patologías como los reemplazos valvulares aórticos mitrales en algunos casos sugieren tener INR hasta de 2,5 a 3,5. Ojo con la farmacovigilancia, específicamente porque la warfarina, recordemos que tiene dos moléculas estequiométricamente equivalentes, son enantiómeros. ¿Eso qué significa? Tiene una warfarina que es S y una warfarina R. La warfarina S es la que es activa biológicamente, mientras que la warfarina R no es activa. En una sola tableta puede existir tanto warfarina S como R, pero recordemos que la S es la activa. ¿Esto cómo se identifica? Se identifica a través de la farmacovigilancia. Es necesario hacer farmacovigilancia con este medicamento debido a la variabilidad que hay, no solamente en ser enantiómeros, sino también en la farmacogenética. Hay pacientes que no responden igual a la warfarina que otros pacientes. El costo del día es bajo, relativamente bajo, pero su morbilidad es alta. Recordemos, aparece un artículo en New England Journal of Medicine a finales de 2011, en diciembre, donde nos dice que el paciente adulto mayor en Estados Unidos consulta por problemas relacionados con los medicamentos, por efectos secundarios a estos, a los servicios de urgencias, y el principal medicamento por el cual consulta precisamente la warfarina, por sobreanticoagulación, por sangrado. Esto genera morbimortalidad altísima en Estados Unidos, que genera probablemente alto costo. Nosotros en nuestro grupo de investigación de evidencia terapéutica iniciamos un seguimiento de nuestros pacientes en la consulta al servicio de urgencias de nuestra institución, la Clínica Universidad de La Sabana, para determinar qué está pasando con este tipo de medicamentos, no solamente la warfarina, sino otros medicamentos como los anticoagulantes, antiplaquetarios, opioides, etcétera, etcétera. Después comentaremos eso en otras charlas. Efectos secundarios generales de la warfarina. Pues recordemos que el INR se puede alterar por la dieta. Todos los pacientes que consumen bastantes vegetales puede disminuir su INR. Los medicamentos, recordemos que la warfarina se metaboliza por el CYP3 y entonces puede generar el citocromo P450. Cualquier medicamento que interactúe con este citocromo pues puede o acelerar
el metabolismo o la mayoría de las veces disminuir el metabolismo, por ejemplo la amiodarona, por ejemplo la levotiroxina, por ejemplo el acetaminofén. El acetaminofén no solamente la desplaza de las proteínas plasmáticas, sino que adicionalmente genera que el paciente aumente sus concentraciones plasmáticas de warfarina y aumenta su sangrado. El acetaminofén reacciona más que el naproxeno, entonces probablemente el naproxeno puede tener aumento del INR, generar aumento del INR, pero no tanto como el acetaminofén. Entonces, si el paciente requiere estar con algún tipo de terapia analgésica, es mejor el naproxeno que el acetaminofén. Efecto procoagulante inicial, por lo cual debe administrarse con heparina. La dosis inicial de heparina debe ser pues antes de la dosis de warfarina, precisamente para evitar lo que vimos en la primera presentación, donde el paciente puede generar trombosis distal, gangrena distal por deficiencia transitoria de la proteína C y S. Hemorragia entre 6 al 29% de los casos. Síndrome de pies púrpuras. Puede haber necrosis de la piel, usualmente temprano debido a la deficiencia transitoria de proteína C. Recordemos que también puede presentarse vasculitis leucocitoclástica por warfarina. Hemos visto bastantes casos y es teratogénico, es decir, debe utilizar o se debe dejar de utilizar durante el embarazo. Si la paciente está embarazada, es necesario cambiarle a heparina bajo peso molecular. El INR, ¿qué es el INR? A la larga es un PT, pero ajustado, es el PT del paciente en segundos sobre el PT normal promedio elevado a un índice de sensibilidad internacional que permite homologar el PT entre laboratorios. Entonces debemos medir el INR. Empezar con dosis bajas, 5 miligramos diarios si es en ancianos, o 10 miligramos, primera dosis si es en paciente joven, y luego continuar a 5 miligramos diarios. Medir el INR inicial 72 a 96 horas, educar al paciente, estabilizar al paciente, titular en INR entre 2 y 3, monitorizar el INR frecuentemente, lo hacemos semanalmente, luego cada 15 días y luego cada mes. Hay reportes recientes donde nos dicen si es un paciente estable, usted puede medir el INR inclusive cada 3 meses, pero eso debemos individualizarlo idealmente cada mes. Ajustar si es necesario. ¿Y cómo se ajusta? Si el paciente está sobre anticoagulado, es necesario disminuir el 25% de la dosis total semanal. Es decir, si un paciente tiene 35 miligramos, por ejemplo, semanales o 5 miligramos diario, el paciente no llega con INR elevado en 5, es necesario suspender 1 a 2 días el medicamento y reiniciar con una dosis del 75% a la dosis inicial. No fraccionar las tabletas, recordemos que no es posible determinar si el paciente, si la mitad de la tableta tiene 2.5 miligramos o no. Ya hay presentaciones de 2.5 miligramos en el mercado y en algunos casos, en algunos países inclusive hasta de 1 miligramo, precisamente para evitar estos cambios. Contraindicaciones en el embarazo, situaciones en las cuales exista riesgo de hemorragia como alcoholismo incontrolado, demencia, psicosis, cirugías mayores. Si el paciente va a ser llevado a cirugía, debe ser suspendida la warfarina al menos 5 a 7 días antes y tomar un INR y llevar a cirugía si el INR está por debajo de 1,5. Se debe administrar heparina subcutánea en los casos que el paciente requiera seguir anticoagulado. Signos de sobredosis: cualquier sangrado inusual, sangre en heces, orina, sangrado menstrual, gingival, exceso de sangrado en nariz, hematomas en las heridas, sangrado en tumor, úlceras u otra lesión. Siempre hay que estar vigilante de esta parte.